Ecos del roble sagrado, el ascenso y ocaso de los druidas. Antes de los reyes y sus coronas de oro, antes de los imperios y sus legiones de hierro, en el corazón de los pueblos celtas latía un poder más profundo, un poder telúrico y ancestral. Eran los druidas, hombres y mujeres sagrados que no solo hablaban con los dioses, sino que encarnaban la voluntad misma de la naturaleza. No eran simples sacerdotes, eran los arquitectos del espíritu celta. Como jueces, su palabra era la ley que zanjaba disputas tribales. Como consejeros, susurraban al oído de los jefes guerreros. Como médicos, conocían los secretos de cada hoja y raíz. Y como profetas, leían el destino en el vuelo de las aves y el patrón de las estrellas. Su presencia infundía un respeto tan profundo que el guerrero más valiente envainaba su espada ante ellos. Eran los guardianes de la comunicación entre este mundo y el otro mundo, un puente viviente entre los mortales y los dioses. El origen de los druidas se pierde en la niebla de los tiempos, naciendo como una clase sacerdotal entre las tribus protoceltas que se expandieron por Europa. Emergieron en una era anterior a la palabra escrita, probablemente en el primer milenio antes de Cristo. Por esta razón, su conocimiento no se talló en piedra ni se escribió en pergaminos, se tejió en la memoria. La tradición druídica era un río sagrado que fluía oralmente de maestro a aprendiz, de generación en generación. Convertirse en druida exigía una dedicación absoluta, un entrenamiento que podía durar hasta 20 años. En la profundidad de bosques sagrados, en cuevas ocultas y en la cima de montañas inaccesibles, los novicios memorizaban miles de versos, genealogías, leyes y fórmulas mágicas, puliendo su mente hasta convertirla en una biblioteca viviente. Se decía que los más grandes entre ellos podían cambiar de forma, volverse invisibles a voluntad o caminar entre los mundos como quien pasea por un campo. Su autoridad se cimentaba en 3 dominios fundamentales. El primero era su conocimiento íntimo de la tierra. Eran maestros herbolarios, capaces de crear remedios que curaban enfermedades mortales y pociones que infundían una furia y fuerza sobrehumanas a los guerreros justo antes de la batalla. El segundo era su conexión con lo divino. Interpretaban los augurios y presagios y ningún rey se atrevía a iniciar una guerra o una alianza sin su bendición. El tercero, y el más temido, era el poder de su palabra. La maldición druídica, una sombra que podía marchitar cosechas, enfermar al ganado y traer la ruina a sus enemigos. Las leyendas irlandesas nos cuentan sobre su poder de forma épica. Durante la mítica batalla de Mag Tuired, cuando los monstruosos Fomoré invadieron Irlanda desde el mar, fue el druida Mide quien lideró la defensa mágica. Encendió un fuego sagrado que ardió ininterrumpidamente durante 7 años, y de él emanó una espesa niebla que sembró la confusión entre los invasores y fortaleció el corazón de los defensores celtas. Sobre el campo de batalla, Mide pronunció 3 grandes encantamientos que arrebataron la fuerza de los Fomoré, nublaron su vista y sembraron la discordia en sus filas, dejándolos vulnerables a las lanzas de los suyos. Cathbad, el druida principal del Ulster, es otro ejemplo de este poder. Profetizó que la belleza de la recién nacida Deirdre traería una era de muerte y destrucción. A pesar de que el rey intentó aislarla, la profecía se cumplió inexorablemente, desatando una guerra que aniquiló a los mejores guerreros del reino. Fue Cathbad también quien bendijo las armas del héroe Cuchulainn, dándole un poder casi divino, pero a cambio selló su destino con la profecía de una vida corta y violenta. Y en la batalla de Mag Rath, el druida Dubh-Diad invocó a los cuervos de la diosa Morrigan para que cegaran a sus enemigos. Transformó la tierra firme en un pantano que se tragaba a los invasores y tendió puentes de niebla que solo sus aliados podían ver. Aún después de caer en combate, su espíritu continuó la lucha como un viento aullante que arrancaba las armas de las manos enemigas. Esta feroz defensa de su cultura los convirtió en los oponentes más implacables de Roma.
Cuando Julio César avanzó sobre la Galia, no encontró solo guerreros, sino una resistencia espiritual liderada por los druidas. No temían a las legiones y su sola presencia bastaba para encender la llama de la rebelión. El enfrentamiento final llegó en la isla sagrada de Mona, hoy Anglesey. Allí, los druidas formaron una última línea de defensa. Con los brazos alzados al cielo, lanzaron terribles maldiciones mientras las sacerdotisas corrían entre ellos como furias con antorchas. Por un momento, las legiones romanas, curtidas en 1000 batallas, vacilaron, paralizadas por el pavor sobrenatural. Pero la disciplina se impuso. Avanzaron, y la masacre fue total. Los bosques sagrados ardieron y los altares de piedra fueron profanados. Sin embargo, en Irlanda, a donde las águilas romanas nunca llegaron, los druidas mantuvieron su poder hasta la llegada de una nueva fe. El encuentro entre San Patricio y el archidruida Lohru en la colina de Tara es el símbolo del fin de una era. Durante el festival de Beltane, Patricio desafió la ley druídica al encender el fuego pascual antes que el fuego sagrado del rey. Lohru, enfurecido, conjuró tormentas y una oscuridad antinatural para apagar la llama cristiana, pero fracasó. Cuando se dispuso a lanzar su maldición más potente, la oración de Patricio lo elevó por los aires y lo hizo estrellarse contra una roca. La vieja magia había sido derrotada, no por la espada, sino por la fe. Aún así, el espíritu druídico no se extinguió de la noche a la mañana. En Gales, figuras como el bardo Taliesin y el enigmático Merlín, a quien muchos consideran el arquetipo del último gran druida, encontraron una nueva forma de sobrevivir. No se enfrentaron directamente al cristianismo, sino que lo infiltraron. Disfrazaron el conocimiento antiguo en leyendas, poemas y profecías, ocultando la sabiduría del roble bajo el manto de la nueva religión, asegurando que aunque transformada, no se perdiera del todo. Con el paso de los siglos, los druidas se retiraron a los lugares más remotos de las tierras celtas. Su número menguó. El conocimiento que requería una vida de estudio se fue fragmentando. Algunos se convirtieron en monjes, otros en simples curanderos de aldea. El poder que hizo temblar a Roma se desvaneció como la niebla al amanecer. Hacia el siglo VII, los últimos druidas reconocibles desaparecieron. Su fin no fue una batalla gloriosa, sino un lento y silencioso apagarse. El fuego druídico se extinguió sin que nadie lo lamentara. Pero la leyenda dice que no todos se fueron. Se cuenta entre las familias de bardos de Irlanda y Gales que los últimos guardianes se retiraron a las colinas huecas, a los reinos féyricos, donde el tiempo no transcurre igual, y que allí duermen, esperando el día en que el mundo los necesite de nuevo. La historia los transformó en mito, su religión en magia y sus poderes en cuentos de hadas. Pero en el susurro del viento entre los robles, en el crepitar de la hoguera en la noche de Samhain y en el silencio eterno de los círculos de piedra, algo de su espíritu permanece, un eco ancestral que nos recuerda que hubo un tiempo en que la magia y la sabiduría caminaban sobre la tierra.